domingo, un domingo más que podemos estar en la casa del Señor a través de las pantallas y pudiendo presentarnos delante de Él. Así que hoy día vamos a compartir la palabra que lleva por título 4 propósitos para el año nuevo. 4 propósitos o metas que uno se puede poner para lograr este año 2022. En primer lugar, quiero recordarles que desde hace mucho tiempo el ser humano ha tratado de controlar la vida sin tener que depender de Dios. El ser humano le gusta hacer lo que quiere y hacerlo como él quiere. Y a través de esto, una de las formas para hacer esto es a través de las supersticiones. Y en este tiempo de Año Nuevo escuchamos varias, ¿cierto? Incluso a veces bromeamos y hay gente creyente que también a veces cae en esto por ignorancia o simplemente por costumbre, por copiar algo que otros hacen, ¿cierto? Caer en el juego. Las supersticiones nos ofrecen la oportunidad de influir sobre nuestro propio destino o sobre nuestra propia vida. Supuestamente, ¿cierto? Eso es lo que dicen, pero se sabe que no llega a ese punto, ¿cierto? Existen muchas supersticiones que se relacionan con el año nuevo. Se dice que hay que tirar lo viejo, ¿para qué? Para el lugar de lo nuevo. No, solo quería saber si ustedes se lo sabían, pero parece que ustedes no lo saben, no lo practican, porque no se lo sabían. A ustedes no le alcanza eso. Tirar lo viejo para dar lugar al nuevo. También hay personas que sacan sus maletas para dar vuelta a la cuadra. ¿Para qué? Para garantizar que tienen viajes. Ya, esta la conocían un poquito más porque se están riendo, ¿cierto? La conocían un poco. A lo mejor algún momento de sus vidas la practicaron cuando no eran creyentes, ¿cierto? Existen otras supersticiones también, que hay personas que van de compras para tener su alacena llena el primer día del año. ¿Para qué? Supuestamente así no falte durante todo el año. Creer en esto les garantiza la prosperidad durante el año. También hay quienes abren todas las puertas de la casa de medianoche para que el año viejo pueda salir y entren todas las cosas, la energía, todo lo positivo. Y así, una infinidad de cosas que el año nuevo les trae. Otros tratan de hacer ruido pensando que esto espantará a los malos espíritus. Imagínense lo que piensan las personas, que al meter ruido saldrán los malos espíritus. Como creyentes sabemos que el diablo no huye por el ruido, sino por la oración y la resistencia espiritual. Eso es lo que el Señor nos manda a hacer. Sabemos que la prosperidad viene de Dios, no del día en que hacemos las compras. Nuestra confianza debe estar puesta en Dios para el año nuevo, para el año que viene. Nuestra confianza siempre debe estar con Él. En lugar de enfocarnos en cosas como las supersticiones, nuestra atención debe estar puesta en otras cosas, que son las cosas espirituales. En realidad, lo más importante en la vida es estar en comunión con Dios. Si estamos en relación con Él, esto nos garantizará un buen 2022. Y un buen 2022 no significa que todo va a estar excelente o todo va a estar bien, sino que con la ayuda de Él vamos a terminar el año y vamos a sacar cuentas como lo hicimos en el 2021 y vamos a decir gracias a Dios por un buen año 2022. Eso es lo que el Señor nos propone. No creo que nos sirva de nada abrir las puertas de la casa para darle o dar una vuelta a la maleta. Más bien debemos de ponernos las cosas, acercarnos a las cosas de Dios, porque eso es lo que nos ayudará en este año. Hoy quisiera proponerles 4 cosas que podemos hacer este año para acercarnos a Dios y profundizar nuestra relación con Él. Esa es la idea de este año, que nos pongamos una meta de profundizar nuestra relación con Él para que venga lo que venga este año, sea bueno, no tan bueno, afecte a nuestra vida personal, familiar o a la congregación. En medio de todo eso podamos ver la mano de Dios. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es pasar tiempo a diario con Dios. Y yo sé que es como una frase cliché, que siempre como creyente lo decimos, pero lo hacemos. Pasar tiempo a diario con la palabra de Dios. Hoy día tenemos la tecnología, que nos ayuda bastante. Hay muchas formas de pasar tiempo con la palabra de Dios. Compartí estos días con la Unión Femenina que algunas tienen problemas de vista, ¿cierto? Problemas de audición, diferentes cosas, pero hoy día tenemos la palabra de Dios de muchas formas para acceder a ella. Está la Biblia audible, está la Biblia para leerla, está en imagen, están muchas formas de poder acceder a ella. Hay devocionales que también uno puede adquirir que te llegan automáticamente todos los días del año. Hay algunos que uno puede buscar, pero lo importante es pasar tiempo con la palabra del Señor, tiempo de enriquecimiento. Y vemos aquí a Daniel en el capítulo que leyó la hermana Natalia, 6, 10 al 12, que nos decía que había un edicto, ¿cierto?, que había sido puesto por el rey a través de los consejeros sátrapas, ¿cierto?, los consejeros que no eran muy buenos,
que solo se tenía que adorar al rey. Y a pesar de esa dificultad tremenda que estaba viviendo Daniel, ¿qué hizo Daniel? Continuó pasando tiempo de calidad con Dios, tiempo a diario con Dios y con la palabra de Dios. Él oraba ¿cuántas veces? 3 veces al día. Aquí tengo un ayudante que me contestó. 3 veces al día él oraba. Y todos sabemos que nuestro país en este año va a empezar un nuevo proyecto en lo gubernamental, ¿cierto? No sabemos lo que vendrá, no sabemos qué cosas cambiarán, es incierto, muchos tienen temor, hay muchas cosas que se dicen, pero lo que tenemos que tener certeza es que tenemos que estar con Dios y confiar en Él hasta el final. Y pase lo que pase, siempre Él debe ser nuestra guía y nuestra fortaleza. Y aquí tenemos el ejemplo de Daniel. Le pidieron, le solicitaron que tenía que adorar solo al rey, a nadie más, porque si no iba a haber una consecuencia. ¿Cuál era la consecuencia? En este caso fue el foso de los leones. Tal vez para nosotros puede ser otra, ir a la cárcel, ir de preso, quitarnos beneficios a nuestra vida, no sé, solo Dios conoce lo que puede venir, pero siempre debemos recordar que esto de pasar tiempo con la palabra del Señor y pasar tiempo con el Señor a diario nos va a alimentar, nos va a sustentar. No existe otra cosa más importante para nuestro crecimiento espiritual que la lectura bíblica. Es para alimentar nuestra alma, y la oración es el agua que refresca nuestro espíritu. La palabra de Dios es el alimento que necesitamos a diario, y la oración es el agua que refresca nuestro espíritu. Si no estamos pasando tiempo a diario con Dios, el fuego de nuestra fe empezará a enfriarse. Esto es súper importante porque cuando dejamos de pasar tiempo con Dios, nos enfriamos y caemos en todas estas cosas como escuchar, por ejemplo, las supersticiones y creer que pueden ser posibles. ¿Por qué? Porque nos estamos alejando del Señor, por ende la carnalidad está viniendo a nosotros y vamos a empezar a creer en las cosas que hace el mundo o en las cosas que todos los demás realizan y vamos a ser partícipe de esto. ¿Cómo lo hizo Daniel? Él mantuvo su fe. Un gran ejemplo de esta realidad es el profeta Daniel. A pesar del contraste en la tierra ajena, encontrarse en tierra ajena, lejos de su templo, mantuvo fuerte su fe. Pudo dar testimonio a reyes y príncipes de las grandezas de Dios. Mantuvo un testimonio fuerte y poderoso en medio de una nación pagana. ¿Se dan cuenta del contexto en el que se encontraba Daniel? Lejos de su casa, lejos de la iglesia, lejos de todo lo que le acercaba a Dios. Nada le recordaba que tenía que ir a la iglesia, porque no había una iglesia, como ahora, ¿cierto? ¿Y qué nos pasa, por ejemplo? A mí me recordó esta parte cuando los estudiantes se tienen que ir a otra ciudad por estudio, ¿cierto? Ya no están los papás que los despiertan, no están los papás que les recuerdan, no hay nada para presionarles, entre comillas, o impulsarles, como se pueda decir, a que vayan a la iglesia o a tener una relación con Dios. Por ende, ahí a veces pasa que se enfría, ¿cierto?, la vida espiritual. No siempre, no es el caso de todos, porque si ellos están tomados de la mano de Dios y si están pasando tiempo a diario con Dios, el Espíritu Santo les va a recordar que tienen que ir a Él, que tienen que congregarse y que tienen que estar en comunión con el Señor. Así también pasa por los trabajos. A veces por trabajos hay que ir por un tiempo, por mucho tiempo o poco, a otro lugar, a otra ciudad. ¿Y qué sucede? Que buscamos a nuestro alrededor, no hay iglesia, no hay nada. Entonces, ¿qué decimos? Ya, bueno, voy a orar. Pero poco a poco empezamos a orar un poco y después a dejar, y al final no concluimos y no terminamos en nuestra relación con Dios continua. ¿Y qué sucede? Nos enfriamos. Pero aquí tenemos el gran ejemplo de Daniel, que a pesar de todas las cosas que estaban en contra, incluso un edicto real, que era algo importantísimo en ese momento, él se mantuvo en su fe y continuaba, ¿cierto?, sus oraciones 3 veces al día y pasando tiempo de intimidad con el Señor, porque eso también es importante, la intimidad con Él. ¿Cómo lo hizo? Separó tiempo para Dios todos los días. No era a veces, no era de vez en cuando, no era cuando el tiempo le sobraba. Ya hoy día termina a las 5 el trabajo, así que voy a dedicarle tiempo al Señor. No, él dentro de todo su itinerario apartaba un tiempo para Dios. Él lo proponía, él lo disponía, tal vez lo marcaba en su agenda o lo marcaba en algún lugar en la casa para recordarlo, porque la mente es frágil, a veces se nos olvida, pero no puede pasar un día que no estemos con el Señor, en intimidad con Él, ya sea leyendo la palabra o en estando leyendo la Biblia o orando y estando en comunión con Él. Aún frente al peligro, no dejó de pasar tiempo en oración. A pesar de que estaba en riesgo su vida, él no dejó de pasar tiempo de Dios. ¿Cuántos se pueden aterrar y decir, oh, qué miedo, qué va a pasar, qué susto, y empezar a pensar cosas en vez de pasar tiempo con él y perder el tiempo en asustarse? Él lo ocupó de una buena manera, orando. Todos conocemos la historia de la forma en que Daniel fue liberado del foso de los leones, pero a veces olvidamos la razón por la que él se encontró allí. ¿Por qué tuvo que ir allí?
por preferir, ¿cierto?, estar con el Señor, por seguir su fe y mantenerse firme hasta el final, a pesar de la consecuencia que viniera. Y lo maravilloso que fue ese rescate, ¿cierto?, cómo el Señor lo protegió, lo cuidó, Señor, ahí dentro del foso de los leones. Es una historia muy linda que muchas veces compartimos a los niños en la escuela dominical y parece una historia más o un cuento, pero esto fue real, fue verdadero. El Señor estuvo con Daniel, lo protegió, cerró la boca de los leones y lo cuidó. Y así como estuvo tantos años atrás con él, sin duda estará hoy día con nosotros en este tiempo, a pesar de lo que pueda venir o de lo que pueda suceder. El rey había firmado un decreto que solo recibiría las oraciones del pueblo por 30 días. Daniel, sin embargo, no pudo dirigirse a un hombre humano, sino que, ¿qué hizo? Se dirigió solo a Dios. Por más que le costara, él solo se dirigió a Dios, a pesar de todo lo que le decía. Nosotros como Daniel vivimos en medio de un mundo que no conoce a nuestro Dios, que no conoce los milagros que él hace, o lo ha escuchado, pero de oídas, y como no lo ha vivido en sus propias vidas, nos han impactado. Enfrentamos la presión constante de quienes nos quieren alejar de él, consciente o inconscientemente. La Biblia funciona como alimento espiritual para nosotros y es necesario ingerirlo con regularidad. ¿Cuántas veces al día se alimenta usted generalmente? 3 a 4 veces, ¿cierto? Mínimo. Y a veces más, y a veces más. Picamos por aquí, picamos por allá. ¿Por qué la palabra del Señor no podemos picar por aquí, picar por allá? A veces no comemos en todo el día. ¿Cómo estará nuestro espíritu? ¿Estará bien alimentado? ¿Estará robusto? ¿O estará débil? ¿O tal vez ya en desnutrición? Para evaluarse este comienzo de año y para tomar ideas a regularizar esto, para arreglar, para remediar esto, porque cuando uno se evalúa es con un énfasis o con un propósito de remediar lo que está mal, ¿cierto? Si uno encuentra que hay algo malo, entonces voy a cambiarlo. Como parte de nuestro tiempo con Dios, debemos de practicar según costumbre. Nuestro tiempo con Dios también debemos practicar las costumbres que tenemos. En primer lugar, como hijos del Señor, debemos confesar nuestras faltas diariamente con Dios. Eso es importante. Aparte de pasar tiempo con la palabra del Señor, de orar, debemos llevarle nuestras faltas al Señor diariamente, todos los días, porque todos los días cometemos faltas, pecados. Es una realidad para todos los creyentes. Desde que somos hijos del Señor, Él nos ha perdonado y somos pecadores redimidos. A diferencia de los pecadores sin redención, es eso, que ellos no tienen a Cristo, por lo tanto, están ahí enlodados en el pecado, no han salido de él. Nosotros salimos, Él nos libertó, pero continuamos, ¿cierto?, cayendo en el pecado, pero tenemos la bendición de ir a Él y que Él nos perdona al instante. Apenas nos arrepentimos, Él nos limpia nuevamente. Y esto es súper importante porque aquí en 1 de Juan 1, 8, 9, si Natalia lo tiene para darle lectura, por favor, nos habla de esto. Bien. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Gracias, hermano. Entonces la palabra del Señor nos dice que dentro de todo lo que hacemos, ¿cierto?, al pasar tiempo con Él, orar y leer la palabra, que es importante confesar nuestros pecados. ¿Por qué? Porque ahí nos limpiamos y podemos vivir una vida plena con Cristo. Cada día no puede terminar un día sin arreglar cuentas con el Señor, porque por otro lado, Él puede venir este día por mí o por usted. Y si no hemos arreglado cuentas, vamos a tener que arreglarlas allá, con Él, frente a frente, cara a cara. Entonces es mucho mejor pasar tiempo ahora con Él y arreglar nuestras cuentas, para no cargarnos con estas faltas, con estos pecados, porque también eso hace una carga en nosotros, una carga que no nos deja avanzar, no nos deja alabar al Señor como Él desea, nos da muchos obstáculos el pecado en nuestra vida. De partida, si oramos y tenemos pecado, Él no nos va a escuchar, porque Él se aleja del pecado, se aparta del pecado. No es que no nos ame a nosotros, pero sí aborrece el pecado. Entonces, parte de esto de alimentarse con la palabra del Señor, de orar, es confesar nuestras faltas a diario. Esto lo hacemos por medio de la confesión. El salmista escribió: mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió, como mi gemir durante todo el día. Nos hace bien confesar nuestro pecado, nos ayuda a mantener las cuentas arregladas con Dios. Es importante eso, arreglar cada día y en cada momento las cosas. Y por otro lado,
aparte de arreglar cuentas con Dios, si esa situación nos ha llevado a ofender a alguien o a contestar mal a alguien de alguna manera, también arreglar cuentas con la persona. A veces hay deudas, ¿cierto? Deudas no solo me refiero a económicas. A veces yo le presté algo a alguien, me refiero que le puedo haber prestado un elemento de la casa, ¿cierto? Un cuchillo, una herramienta, algo que la persona necesitaba, y esta persona no lo devolvió cuando corresponde y pasó 1 año, 2 años, y ahí está, sin devolverlo. También debo arreglar esa cuenta, si ya me acuerdo, debo tal cosa, a lo mejor se rompió en su casa, se le perdió, arreglar cuentas también con eso es importante. Pedirle a la persona disculpas, perdón, porque lo que sucedió fue lo que le prestó, y decir, te voy a recompensar por lo que perdí o lo que sucedió, ya sea devolviendo la herramienta, devolviendo lo que sucedió, o tal vez, ¿cierto? Pagándole en dinero lo que vale lo que le prestó. Es súper importante eso. También cuando somos comerciantes, no tener deudas con las personas que tienen negocio, porque muchas veces como son conocidos nos prestan cosas, nos facilitan un crédito, algo así. Igual es importante arreglar esas cuentas, porque eso también nos da testimonio de lo que somos, de quién somos, si tenemos deudas, si debemos algo a alguien. O muchas veces pasa, yo tengo una tía que es modista, a veces pasan personas que vienen a dejarle ropa, cosas para arreglar, y después vienen a buscarle y no está, y no está, y no está, y pasa mucho tiempo, y todavía no está, y al final no sabe ni ella dónde está la prenda. También hay que arreglar esto, porque la persona sabe que ella es cristiana, como hija de Dios, ella siempre lo proclama en su local, y bendice a las personas, pero si da ese mal testimonio, no va a poder la gente creer más en ella como hija de Dios. Entonces es importante también arreglar cuentas en esa situación, decirle disculpe, se me perdió la tela, la prenda, no sé, ¿qué puedo hacer por usted? Le pago otra, le devuelvo el dinero, arreglar que la persona quede en paz también, porque muchas veces la gente viene enojada, furiosa y le reclama, y ahí también se produce ira, se produce otro tema, puede incluso caer en temas legales, ni Dios quiera, ¿cierto? Pero ahí también debemos dar cuenta. En muchas situaciones debemos confesar y arreglar las situaciones, no solo en el área económica, en hartas cosas en nuestra vida. En cierta ocasión, un rey estaba visitando a uno de los prisioneros en su reino. Entrevistaba a los prisioneros y uno por uno insistía en que eran inocentes. No había hecho nada para merecer el encarcelamiento. Finalmente llegó a uno que no dijo lo mismo. El rey preguntó, ¿por qué estás aquí? El hombre nombró su delito. Le preguntó al rey, ¿eres culpable? Sí, majestad, lo soy. Al instante el rey mandó llamar al carcelero y le ordenó que soltara de inmediato al hombre que había reconocido su culpabilidad. Dijo, no puede permitir que se quede aquí un hombre culpable, un hombre inocente en medio de tantos culpables. Porque todos los demás dijeron que eran inocentes. Este es el único que era culpable. Entonces, ¿cómo un culpable iba a estar a perder a todo el otro inocente? Entonces le dio la libertad. Esto también nos ayuda a entender que cuando confesamos, somos liberados, porque el Señor nos libera de nuestra culpa, del tema de la culpabilidad, que a veces nos persigue por mucho tiempo. Cuando confesamos, en un instante tenemos libertad. Libertad para seguir adelante, para adorar al Señor, para arreglar cuentas con la persona a la cual le hemos fallado. Cuando nosotros reconocemos nuestro pecado ante Dios, Él nos libera de la cárcel, de la culpabilidad y de la amargura, porque también la culpabilidad nos produce amargura. Muchas veces nos amargamos porque nos sentimos culpables y no entendemos por qué tengo rabia, por qué estoy molesta, por qué tengo ira, o por qué ando enojada por siempre en todas las ocasiones, porque la culpabilidad me persigue. No siempre nos libra de las consecuencias de nuestro pecado, porque a veces hay que pagar, y pagar caro nuestro pecado, pero nos asegura que estaremos bien con el Señor. La confesión diaria es esencial para caminar en comunión con el Señor, para tener una buena relación, para que este alimento que estamos tomando a través de la lectura bíblica nos alimente realmente, nos haga crecer y nos fortalezca. Es importante la confesión. Pasamos ahora a la tercera costumbre. En primer lugar, pon a Dios en primer lugar en tus finanzas. Esto es algo también importante. Todos acá tenemos un sustento de alguna u otra manera, ya sea por el trabajo que hacemos, por alguna pensión que recibimos o alguna situación que alguien nos da, ¿cierto? Y que siempre está. Se ha dicho que se puede conocer más acerca de una persona observando su chequera o su billetera, como dicen algunos. Lo que hacemos en nuestro dinero demuestra dónde está nuestro corazón. Si queremos poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas, Él tiene que reinar sobre el uso de nuestro dinero también.
todo lo que hacemos con nuestros recursos, con lo que tenemos, es donde tenemos nuestro corazón. Y ahí, si Dios administra esto, si Dios vela por todo lo que nosotros tenemos, lo que ingresa y cómo lo gastamos, eso significa que tenemos nuestro corazón con Dios, porque Él da todo lo que tenemos y a Él tiene que devolver lo que es de Él también. Hallamos este principio en Proverbios 3, del 9 al 10. Hermana Natalia, por favor, usted lo tenía. Dice, honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Amén. Muchas gracias. Honra al Señor con todas tus cosechas. Sabemos y entendemos que en el antiguo tiempo no habían salarios como ahora, tal vez, que cada uno recibe un sustento, sino que habían cosechas. ¿Y con qué honraban las personas al Señor? Con lo primero de sus cosechas, siempre. Eso es importante. Estamos a principio de año y siempre recordar que lo que es del Señor es del Señor, que nada más lo saque de ahí. Y si tenemos la oportunidad de bendecir también con esas cosechas a la obra del Señor, hacerlo. Cuando recibimos bendición, cuando recibimos algo extra, también hay que hacerlo. Es importante bendecir. Bajo la ley del Antiguo Testamento, las primicias de la cosecha pertenecían al Señor y se ofrecían como sacrificio a Él. Esto servía para sostener a los sacerdotes, pero también era un recordatorio regular de la cosecha venía del Señor. Esto recordaba que todo lo que tenían venía de Dios, por ende a Él le entregaban a través de los sacerdotes o del templo lo que cosechaba. Yo recuerdo siempre a mi abuela, yo le he compartido antes algunas cosas de ella. Ella, mi abuela materna, era del campo y era cristiana, era creyente, y ella hacía sus cosechas, sus cositos cultivaba, y todos los años llevaba las primicias a la iglesia, siempre nos recordaba, y esa palabra estaba en nosotros, porque ahora se llama, la mayoría de las veces, canasta familiar, pero en ese tiempo ella le decía las primicias. Incluso recuerdo que había un chanchito para el pastor, un pollito para el pastor, todas esas cosas que ella criaba durante un año o varios años, y después cuando llegaba la fecha, ella se lo llevaba al siervo del Señor, que incluso allá en la iglesia del campo no estaba fijo como nosotros hoy día, no tenía un pastor a tiempo fijo, iba una vez al mes, cada ciertos meses, pero cuando él iba tenía sus primicias. Y así llevaban otras cosas para el templo también con las hermanas, en ese tiempo las hermanas Dorcas que ella asistía. Siempre me quedó ese recuerdo a mí de las primicias del Señor de pequeño. Cuando nosotros le damos a Dios lo que nos sobra, mostramos que Él ocupa un lugar poco importante en nuestro corazón. Me quedó esto, así que lo voy a llevar a la iglesia o al pastor. No. Una vez una hermana, no voy a decir en qué iglesia, pero una de las iglesias que pastoreé, me llevó unas papitas, una bolsa con papas. Me dijo, pastora, le traje estas papas, las compré a tal precio, pero no me gustaron, así que se las traje a usted. Qué bendición para la pastora, ¿cierto? Porque no le gustaron, así que se las llevó a la pastora, a ver si a ella le gustaba. No, eso también nos hace mostrar que el Señor nos ocupa un lugar importante. Cuando le entregamos lo mejor a Él, eso quiere Él, lo mejor. Ante Dios debemos proponernos cierta ofrenda regular que daremos al Señor, aparte del diezmo y de dar esta cantidad regularmente con gozo. Todo lo que demos al Señor se ha propuesto en nuestro corazón y con gozo. Esto sirve para sostener la obra del Señor, pero también sirve para recordar que quienes recibimos la bendición económica y que la disfrutamos, porque todo viene de Él. Amén. Además de honrar a Dios con las primicias de nuestros ingresos, también lo honramos cuando somos honrados en nuestro trato con los demás. Él está presente en cada trato que hacemos, y si nos aprovechamos de otro, no le agrada. Para los que son jefes o los que son empleadores, ¿cierto? Es importante ser honesto y honrado. Si alguien tiene empleados, pagarle su sustento al día, a tiempo, pagar sus impuestos, su AFP o su salud, todas esas cosas son importantes. Y ustedes como trabajadores también apelar a esos derechos que ustedes tienen, es importante. Y orar también por esos jefes, por esos empleadores, porque a veces no lo hacen ellos, sino que los subempleados que ellos tienen, como los contadores y todas esas personas. Pero es súper importante para los hijos de Dios dar un buen testimonio en eso. Tal vez hoy día no son jefes, pero algún día lo pueden ser. Y desde ya tienen que ir aprendiendo a hacerlo para cuando el Señor los ponga en ese lugar. Honrar a Dios también cuando vivimos contentos por lo que Él nos da, en lugar de ambicionar y endeudarnos para tener cosas innecesarias. También honramos a Dios cuando estamos alegres y agradecidos por lo que Él nos ha dado, porque su palabra siempre nos insta a que todo lo que necesitemos Él lo va a dar y Él lo va a proveer. Pero no es bueno endeudarse o ambicionar cosas que no tenemos o que nos va a traer problemas si las logramos tener.
Un propósito final, alcanzar a alguien para Cristo, en medio de todas las cosas, de la lectura de la palabra, de orar, de pasar tiempo con Él, de confesar nuestras faltas y de estar a cuentas con Él. También es importante para este año proponernos alcanzar a alguien para Cristo. Todos aquí conocemos a una persona sin Cristo, todos. Yo creo que nadie puede decir yo no conozco a nadie, ya sea un familiar, un vecino, un pariente, o alguien que conocí en algún club que me congrego, de las mujeres, del deporte, del consultorio, de diferentes lugares. Es importante pensar en estas personas, porque sin Cristo están perdidos, y eso ya debe conmovernos. Como agua estancada, nuestra fe no se mantiene fresca si no es compartida. Necesitamos compartir nuestra fe, compartirla a todos aquellos que nos conocen a través de nuestro testimonio y a través de hablar. Es importantísimo. Antes de irse al cielo, Jesús ordenó a los que le conocían: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Esa es nuestra tarea hasta que Él regrese. ¿Se da cuenta? Esa es una tarea para nosotros hasta que Él regrese. Hay otras cosas importantes en la vida, pero el privilegio de compartir las buenas nuevas de Cristo tiene que ser una prioridad para nosotros. No nos olvidemos de esta prioridad que está para todo hijo de Dios, para todo creyente. No es solo para los que tienen un llamado especial, a misiones o a evangelistas, no. Todos tenemos este llamado a ser discípulos y a llevar a otros a Cristo. ¿Con quién podrías compartir de Cristo este año? Es importante pensar y evaluar a quién le puedo demostrar a Cristo este año o quién me gustaría que conociera a Cristo este año. Sabemos que los tiempos nuestros, los pensamientos nuestros no son los mismos de Dios, pero por lo menos proponernos escribir en un papelito, en una libretita, en un cuadernito, en algo que tengamos en forma personal, escribir el nombre de alguien y empezar a orar desde ya para que el Señor le use a usted, a mí, al que esté anotando esto, para que esa persona conozca a Cristo, ya sea a través de usted o a través de otra persona. Porque a veces el Señor no nos toca a nosotros, pero toca a otros, ¿cierto? Yo tengo una tía que por años oramos por ella, por su situación que vivía, que necesitaba a Cristo en su vida para remediar su vida. Y saben que todos le hablábamos y ella sí, ahí estaba, como que creía, pero no había sido un impacto en su vida el Señor. Y de repente, trabajando en un lugar donde era conserje, llegaron unas misioneras de otro país, ellas le hablaron y ella conoció al Señor. Porque no éramos nosotros los que teníamos que hablarle, pero el Señor a través de la oración se manifestó y otra persona le habló. Entonces poner el nombre de esta persona o las personas, no necesariamente tiene que ser una, y de aquí a fin de año evaluar cómo está y cuando termine el 2022 dar gracias porque el Señor tocó a una persona más. A lo mejor no tocó a la que tú pusiste en el papelito, pero tocó a otra a través de tu vida y eso también es importante. Que al menos una persona, imagínense si ganáramos a una para Cristo el otro año. Seríamos el doble. Qué maravilloso sería. Ponerse a orar por tus amigos, familiares que aún no conocen la salvación y pídele a Dios que le dé la oportunidad de compartir con ellos, ya sea usted u otro. No se asuste, el Espíritu dará las palabras en el momento indicado. Confía en Él y ponte a la disposición del Señor. Muchas veces pensamos, ¿pero qué le digo? ¿Pero cómo le hablo? Y así, con temor, nos cuestionamos, pero si le digo esto y me dice lo otro, no va a creer, no va a querer, lo voy a invitar y no me va a aceptar. Y nos ponemos negativos antes siquiera de pronunciar la palabra que le queremos entregar. Dispóngase en las manos de Dios y Él hará. Él va a hacer todo lo más y va a poner las palabras en su boca. Para concluir, ¿cómo será este nuevo año? Uno puede consultar a 5 expertos futuristas y recibir 5 respuestas diferentes, pero solo Dios sabe lo que sucederá en el año que viene. Por eso, si nos proponemos caminar con Él, podemos estar seguros de disfrutar de su presencia, su protección y su paz. Que estos 4 propósitos para este año, pasar tiempo a diario con Dios, confesar nuestras faltas a diario, poner a Dios en primer lugar en nuestra vida y alcanzar a alguien para Cristo, sean lo primero en nuestra vida y sean un anhelo de nuestro corazón. Pídale al Señor que le ayude a caminar con ellos y confíe en su palabra para vivir en victoria. El Señor nos ayude y que al menos estos que yo nombré hoy día puedan ser metas para usted, y si usted tiene otras más que agregar, fantástico. Lo importante es que se proponga cosas, objetivos para este año y que cuando llegue el final de año podamos evaluar, recapitular, volver hacia atrás y decir, ¿qué hice? ¿Estuvo esto bien o no? ¿Lo logré o no lo logré? Esto sí, esto no, y así. Es importante, hermanos, que todos podamos tener metas y proyectos para este año y especialmente las cosas del Señor. La palabra de Dios dice, busca primero el reino de Dios y los cielos y todo lo demás será por añadidura. Todo lo otro el Señor lo conoce, ya sabe su necesidad y lo proveerá en su tiempo. Vamos a orar para dar gracias a Dios por esta palabra.
Amado Padre Celestial, gracias te damos en esta hora por este tiempo, gracias porque tú eres bueno, porque eres misericordioso y a través, Señor, de tu palabra nos muestras ejemplo, nos anima, nos ayuda, Señor, para poder seguirte a ti y seguirte fiel. Señor, estamos comenzando un año y queremos proponernos metas. Aquí habían algunos ejemplos que yo pude expresar, pero también tú tienes el poder para mostrarnos a cada uno de nosotros otros proyectos, otras metas que tal vez quieres para nuestra vida en forma personal. Te rogamos que puedan ser tomadas por nosotros, que podamos tomar los desafíos que tú tengas este año para nuestra vida y que en primer lugar sea tú en nuestra vida, en nuestras finanzas y en cada una de las cosas que podamos emprender. Descansamos en ti, Padre, y te agradecemos por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, para finalizar nuestra